Buenas tardes, buenos días, los que estén viendo el video ahora. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es entender el funcionamiento y el uso del multímetro digital. El que estamos viendo acá, por ejemplo, es un multímetro digital 830, ¿no? En la serie. Ustedes pueden adquirir un multímetro un poco más caro o más económico que este, ¿no? Digamos que este es un estándar. Sin embargo, la medición que nos da cualquier multímetro es exacta. La diferencia es la velocidad, ¿no? El tiempo de medición. Por ejemplo, este de acá podríamos decir que es uno de gama media y la mayoría de los multímetros tienen estas funciones. Ahora vamos a pasar a explicarlas. En primer lugar, nuestro multímetro está apagado, está en off y tiene varias funciones, varios tipos de medición en todo este rango de acá. Bien, vamos a pasar a explicar la primera parte. Lo encendemos y ahora mismo nuestro multímetro está indicándonos que va a medir una corriente alterna. Un ejemplo, la corriente alterna de la casa, ¿no? O domiciliaria, en un rango de 750 voltios a 200 voltios. Normalmente en Perú la salida de voltaje es de 220 voltios, ¿no? O sea, el rango aceptable. Sin embargo, cuando querramos medir máquinas que funcionen a alta potencia con respecto al campo de lo que es la electrónica de potencia, normalmente el rango va a superar los 200-220 voltios. Para eso nos sirve este rango. ¿Qué quiere decir? Que nos va a medir un voltaje alterno en un rango de 200 a 750 corriente alterna. ¿Sí? El símbolo AC nos indica corriente alterna y la B nos indica voltaje. Si nosotros superamos este rango, por ejemplo, el rango máximo acá es 750 voltios, si lo superamos a 800 voltios, normalmente lo que va a ocurrir con nuestro multímetro es que se va a quemar. Normalmente el fusible es el elemento de seguridad que se quema normalmente, que es interno dentro de una placa internamente que está dentro de nuestro multímetro. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos también lo que es el voltaje. En este caso, bueno, si vamos en orden horario, tenemos la corriente que se mide en amperios, pero continua, en continuo. Bien, esa corriente normalmente va a ir en un rango de 200 microamperios hasta los 200 miliamperios. O sea, corrientes muy bajas. Normalmente estas corrientes corresponden a lo que son las tarjetas controladoras de un sistema, ¿no? O las salidas de un microcontrolador o un PIC. ¿Qué más tenemos acá? Y acá, por ejemplo, nos da un rango máximo hasta 10 amperios. 10 amperios es un rango muy elevado. Hay que tener cuidado al hacer las mediciones, porque en 10 amperios normalmente están funcionando las máquinas, los motores eléctricos, etc. Bien, también tenemos la parte de acá, como pueden ver, es un diodo. El símbolo de un diodo normalmente nos sirve para nosotros detectar si una placa o circuito está fallando. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros lo ponemos acá y testeamos con nuestras dos sondas, ¿sí? O las puntas de nuestro multímetro, hacemos contacto, normalmente nos va a mandar un pitido o un sonido tipo silbido que nos indica que hay continuidad. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, que nuestro circuito o pista o cable está bien, que no está quemado. ¿Sí? Acá. Esos son los conceptos básicos. ¿Qué más tenemos? En esta parte de acá, por ejemplo, me indica acá 200. ¿200 qué? Ohmios. Este símbolo que ven acá es el ohmio y nos indica normalmente el valor de la resistencia. Tenemos resistencias variadas
desde 200, 220, que son utilizadas para lo que son los LEDs, a 5 voltios como medidas de protección, hasta un rango de 200K, perdón, 2000K o 2000 kiloohmios. Es un rango elevado. Normalmente en todo ese rango se van a encontrar las resistencias que nosotros encontremos en nuestros circuitos, en nuestras placas electrónicas, en una máquina bordadora, en una máquina, por ejemplo, en un PLC, etcétera. Vamos a encontrar el valor de resistencias, pero en este rango, variados. Por este lado tenemos, por ejemplo, si lo indicamos acá, tenemos similar a él voltaje alterno domiciliario y el voltaje continuo. Un voltaje continuo. Bien, ese voltaje continuo normalmente lo encontramos en las baterías, en las computadoras, en todo sistema o aparato que utilice una pila o batería recargable. Vamos a considerar que es un voltaje continuo. ¿Continuo por qué? Porque ese voltaje no va a variar con el tiempo. ¿Y eso en qué me favorece? En que si yo tengo un voltaje continuo, nuestra computadora, celular, automóvil va a poder funcionar de manera correcta. Y el rango, por ejemplo, va desde los 1000 voltios, 200 voltios, 20 voltios, 2000 milivoltios, que es un valor pequeño, y 200 milivoltios, que es aún más pequeño. Ese es en concepto general a todas las funciones que tiene un multímetro. En este caso, nuestro multímetro digital. Bien, acá por ejemplo tenemos, es la parte de la bocina por donde nos va a indicar a nosotros el sonido cuando lo pongamos en continua. Si nosotros lo ponemos acá en continua y juntamos nuestras dos ondas, va a tener que emitir un pitido por esta parte de acá. Ahí me indica que hay continuidad. Entonces ustedes que ya han adquirido su multímetro, les recomiendo que lo pongan en continua y verifiquen si hay sonido o no. En este momento no hay sonido porque yo voy a colocar la batería previamente a nuestro multímetro para que ustedes vean internamente el circuito que compone, ¿no?, a nuestro multímetro. También tenemos para lo que es la medición de transistores NPN o PNP. Eso lo vamos a tocar más adelante porque es tema de la segunda clase, tercera clase. Por ahora, estos conceptos fundamentales. Y el concepto de acá, ¿no? Cómo conectar una sonda o qué patilla conectarla. Bien, acá tenemos 3 orificios. El primero nos indica que es 10 DC, o sea, continua, y nos va a medir lo que son amperios. Bien, amperajes o corrientes. El máximo rango que va a medir acá son 10 amperios. Si nosotros superamos los 10 amperios, vamos a quemar el multímetro. Y también nos da un rango máximo de medición que es 15 minutos. Si superamos ese tiempo de 15 minutos, también se nos va a quemar lo que es nuestro multímetro. Bien. También tenemos lo que es la otra salida, que nos va a medir voltaje, resistencia y amperaje, pero en miliamperios, ¿sí? Hay que hacer la distinción porque acá nos indica el amperaje hasta 10 amperios, que es un rango elevado, pero acá es en miliamperios, ¿sí? Y normalmente lo que va a medir es en continua, este simbolito de aquí, si lo pueden ver de más cerca, bien, se aprecia. Ese simbolito de acá, este de acá, una raya con 3 puntitos abajo nos indica, en este caso, corriente continua. Y acá nos indica también lo que es voltaje, pero en continua. ¿Sí? Continua.
y acá nos indica voltaje también, pero en alterna. O sea, de esta salida podemos medir lo que es el voltaje de un domicilio, directamente de un tomacorriente, de una máquina, de una computadora, etcétera, pero en este rango máximo de voltaje y en este rango máximo de 200 miliamperios. 200 miliamperios normalmente es 0,2 amperios, ¿no? El mili representa 10 a la menos 3. Ahora, en esta parte inferior nosotros vamos a colocar una referencia a tierra. Este símbolo de aquí, más adelante lo vamos a ver, es tierra. Siempre se coloca referencia a tierra para evitar lo que son las sobrecargas y las corrientes parásitas. Bien, este es un concepto general de lo que es el uso de un multímetro. Ustedes al adquirirlo también van a adquirir lo que es un manual y es importante que lo revisen. Y es básicamente lo que les he explicado en el video, ¿no? Está en inglés. Por ejemplo, nos vamos a esta parte superior. Nos indica ahí el voltaje. El voltaje AC, que es alterno, en un rango de 200 voltios a 750 voltios, que es lo que va a medir nuestro multímetro. Y una resolución de 100 milivoltios a 1 voltio, o sea, con un error. Y aquí está la tolerancia, ¿no? Tenemos una tolerancia de 3%. También es importante indicar acá lo que es la entrada a la impedancia, que es un valor máximo de 500 kiloohmios. La frecuencia de operación de nuestro multímetro va a ser de 40 a 400 Hz. Es una frecuencia baja, pero normalmente en los aparatos electrónicos de baja potencia o alta potencia funcionan a esta frecuencia. Si nosotros superamos esta frecuencia, también podemos quemarlo. Ahora, es importante ustedes tener la seguridad. Es importante que tengan la seguridad en lo que están midiendo, ¿sí? Para evitar quemar el multímetro. Por ejemplo, acá nos está indicando la entrada input, entrada máxima de voltaje, es 750 voltios, pero hace corriente alterna. Y acá nuestro display, que es la parte de la letra que va a aparecer en nuestro multímetro, nos está indicando que es un RMS, ¿no? Normalmente ese display no se va a quemar si nosotros respetamos los rangos de operación. Y también pueden revisar acá, ¿no? Todo el conjunto de funciones que tiene nuestro multímetro para poder medir nosotros o detectar fallas electrónicas. En resumen, tenemos un multímetro